Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar una vez aquí un día sábado más compartiendo el principio divino. Hoy es día 19 de agosto del 2023. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia como todos los sábados. Eh, Saludos a las personas que nos miran por YouTube, también por Facebook. Si desean ser partes de este estudio de principio divino, pueden ponerse en contacto conmigo a través de los comentarios o si tienen alguna duda sobre alguna conferencia o algún tema del principio divino, con mucho gusto nosotros estamos aquí para ayudarles a resolver esas dudas. El día de hoy vamos a hablar sobre una conferencia muy importante que es la conferencia de los principios de la restauración. Y esa conferencia nos va a hablar sobre el fundamento de fe y fundamento de sustancia. ¿Cuáles son los requisitos indispensables que se necesitan para que el Mesías pueda nacer en la tierra? Entonces, vamos a hablar en esta conferencia sobre eso. Eh, Bien, vale, vamos a iniciar. Entonces, para iniciar voy a hacer una pequeña oración, como todos los sábados. Me acompañan en la oración. Buenas noches, Padre Celestial. Estamos reunidos aquí un grupo de sus hijos dispuestos a escuchar el principio divino, a estudiar el principio divino, que es la palabra que usted nos ha revelado, la nueva expresión de la verdad. Que este principio divino, Padre Celestial, que escuchemos hoy pueda ser una semilla para multiplicar a muchas más personas su verdad. Sabemos que el mundo está necesitado de su palabra, necesitado de su verdad, y nosotros podemos ser ese puente que puede dar testimonio de la verdad, puede dar testimonio de esta nueva y grandiosa verdad como lo es el principio divino. Le agradecemos por esta oportunidad y queremos orar esto siempre con un corazón agradecido por todo lo que nos ha dado. Reportamos tu oración, en nombre del Mesías. Amén. Bien, ahora voy a compartir pantalla entonces para que iniciemos con la conferencia del día de hoy. Entonces, el sábado pasado nosotros estábamos estudiando eh, sobre la caída humana y terminamos de ver ese capítulo de la caída humana, el cual fue muy interesante también. Pero en esta ocasión, bueno, después de que el ser humano cayó, ¿verdad? Eh, Dios ha trabajado con el ser humano a través de la historia para poder restaurarlo, para poder que el ser humano cumpla con aquello por el cual fue creado, cumpla con el ideal de Dios. Y Dios ha establecido también principios, o sea, se han establecido principios de la restauración, que estos principios de la restauración en sí están ligados, conectados totalmente con la forma en cómo cayó el ser humano. O sea, no son principios que Dios inventó, ¿verdad? Al azar, sino que están dados acorde a cómo ocurrió la caída, ¿verdad? Ya nosotros estudiamos la caída humana en las otras conferencias, otros sábados pasados, y nos dimos cuenta de cómo fue el proceso y la motivación el cual el ser humano se apartó de Dios. Entonces, dijimos que el principio divino trata de tres partes principales, ¿verdad? Aquí, como podemos ver en esta gráfica, nos enseñan las tres partes fundamentales del principio divino. Ya hablamos del ideal. El sábado pasado terminamos la conferencia de la pérdida, de la caída. Y ahora vamos a hablar sobre la tercera parte, que es la recuperación del ideal. Recordemos en Isaías 46:11, ¿qué dice? ¿Qué dice Dios ahí? Dios nos dice que tal como lo pensé, lo haré, tal como lo planeé, lo realizaré. Eso quiere decir que el reino de los cielos de Dios se va a establecer en esta tierra sí o sí. El que tarde 1000 o 2000 años o mucho más tiempo, eso depende de si el ser humano cumple su parte de responsabilidad, que ya lo hemos visto también, la importancia de la responsabilidad humana para el cumplimiento de la voluntad de Dios aquí en la tierra, siendo que el ser humano fue creado con libertad, libre albedrío. Por lo tanto, Dios le dio una parte de responsabilidad al ser humano y Dios no puede intervenir en eso. Dios no puede obligar al ser humano a hacer algo, ¿verdad? O a responderle o a hacer su voluntad. No, que el ser humano, al ser creado con este libre albedrío, entonces ahora el ser humano es el responsable por sus acciones. Entonces, por eso el ideal de Dios, el ideal del reino de los cielos,
se ha prolongado ahora ya por 6.000 años, ¿verdad? Llevamos 6.000 años de historia bíblica donde el ser humano aún todavía no ha sido restaurado, aún todavía el ideal de Dios parece estar lejos aún, ¿verdad? Pero ahí vamos avanzando poco a poco hacia la construcción del reino de los cielos. Solo que tenemos que trabajar ahora nosotros más, ahora que estamos aquí en este mundo físico, para multiplicar la verdad de Dios, para multiplicar los principios de Dios y hacer que esta verdad de Dios pueda estar en todas partes, ¿verdad? Si Satanás pierde poder, ¿verdad? Pierde poder. El poder de Satanás hacia el ser humano es cuando el ser humano ignora la verdad de Dios. Al ser humano, al ser ignorante, entonces Satanás tiene poder, tiene la potestad de atacar, de ¿verdad? De degradar al ser humano, de atacarlo, porque el ser humano ignora esos principios, entonces viola esos principios. Pero con el conocimiento de la verdad, el ser humano se libera de Satanás. Por eso Jesús decía, y la verdad, y conoceréis la verdad os hará libres, ¿verdad? Os hará libres del pecado, libres del mal. Entonces, durante la historia, el ser humano ha ido progresivamente avanzando hacia la restauración, hacia la recuperación de ese ideal, ¿no? Ha sido un proceso, eh, una línea que siempre que ha subido de una vez, sino que ha sido paulatinamente. Dios ha ido a través de la historia revelando diferentes partes de verdad y estos diferentes niveles de verdad ha ido haciendo que el ser humano haya ido creciendo espiritualmente y por lo tanto progresando en su nivel espiritual y a la vez en la construcción, ¿verdad?, del reino. Cada vez que Dios, en una era determinada, el ser humano cumple con su responsabilidad, entonces eh, Dios puede entregarnos más nivel de verdad, más verdad. Entonces, el ser humano puede crecer espiritualmente más. ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios no nos dice la verdad total? ¿Por qué Dios no nos libera de una vez de Satanás y nos dice la verdad completa? Esto es porque el ser humano, él con su propia voluntad, voluntariamente rechazó la verdad de Dios, rechazó la palabra de Dios. Adán y Eva rechazaron la palabra de Dios y se fueron atrás de la palabra de Satanás. Entonces, para que el ser humano pueda restaurar eso, tiene que hacer condiciones para volver a recuperar la palabra de Dios. Entonces, progresivamente a través de la historia, Dios ha ido revelando su palabra de verdad. Y esta historia de la restauración lleva un patrón, un modelo, una fórmula. O sea, sigue un curso que se puede repetir incluso si la figura central de dicha era falla en cumplir su responsabilidad. Ya lo vamos a ver. Por eso es que muchos historiadores han visto que la historia sigue como ciclos, como cursos, como que se repiten. Los acontecimientos de una historia, de la historia, se repiten o pueden ocurrir similares acontecimientos miles de años después con similares personajes y similares medio ambiente. Entonces, como que la historia se va repitiendo como en ciclos. Y es porque esta historia lleva este patrón, este modelo, esta fórmula para la restauración. ¿Cuál es ese patrón, ese modelo, esa fórmula? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta conferencia, que ese patrón es el que Dios utiliza para restaurar al ser humano, para establecer el fundamento de fe, fundamento de sustancia, que es el patrón para la restauración. Esos son los principios de la restauración. Entonces, el ser humano poco a poco va creciendo progresivamente hacia llegar hacia la meta final, ¿verdad? Es el propósito final, es llegar hacia la recuperación del ideal, establecer el reino de los cielos. O sea que hoy en nuestros días todavía estamos en esa línea, ¿verdad? En línea de la historia de la restauración, donde Dios continúa dándonos su palabra de verdad y nosotros tenemos que continuar el camino de la restauración, restauración tanto a nivel individual como a nivel familiar, a nivel tribal, nacional y finalmente a nivel mundial. Entonces vamos a estudiar cuál es ese patrón, cuál es esa fórmula de la restauración que tenemos que aplicar nosotros en nuestras vidas, como menciono, a nivel individual, familiar, nacional y mundial, para
establecer el reino de los cielos? ¿Cuál es ese patrón que la humanidad tiene que seguir? Porque nosotros como individuos tenemos que seguir ese patrón, pero también la humanidad entera, como un conjunto, a nivel mundial, tiene que establecer ese patrón de la restauración, establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Ya vamos a ver lo que es. Pero ¿con qué tipo de personas tiene que trabajar Dios? ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Somos personas cambiantes que a veces tenemos buenos pensamientos y a veces tenemos malos pensamientos, ¿verdad? Como habíamos mencionado y que Pablo también lo menciona en Romanos 7:22 al 24, que nos dice que con mi parte interna me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mi miembro que se revela ante la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Porque él sentía esa contradicción entre su mente y su cuerpo, ¿verdad? Por un lado, tiene buenos pensamientos y quiere hacer buenas acciones, pero también tiene esos malos deseos. Y muchas veces nos pasa a nosotros, de hecho, ¿verdad? Tenemos esa misma contradicción dentro de nosotros. A veces somos buenas personas, hacemos las cosas bien, pero a veces tenemos malos deseos, ¿sí o no? Y eso nos llevan a veces, si nosotros obedecemos esos malos deseos, a realizar malas acciones. Y esas malas acciones, ¿qué ocurren? Terminamos experimentando tristeza, angustia, porque son cosas malas, son cosas que no tienen nada que ver con los principios de Dios. Entonces todos estamos en esta condición intermedia. Nadie se puede escapar de esa condición. Pero Dios tiene que establecer su reino de los cielos en la tierra. Tiene que trabajar con ese tipo de personas que son cambiantes. Por esa razón, muchas veces las personas pueden fallar en cumplir cierta misión que Dios les pide. Y vamos a ver figuras centrales y personajes en la historia también que han fallado en cumplir su porción de responsabilidad, que han fallado en cumplir esa misión que Dios les ha encomendado. Por esta razón, porque Dios sabe que somos seres cambiantes, somos seres que poseen esa contradicción, que no es natural, ¿verdad? Es común por el tipo de mundo en que vivimos, un mundo gobernado por Satanás, pero no es natural. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y el ser humano originalmente no fue creado para estar en esta condición de contradicción. Sin embargo, Dios tiene que trabajar con este tipo de personas. Por eso que también, ¿verdad? Debemos nosotros en este mundo de maldad darnos cuenta de esta verdad y, y echar para adelante, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a ver que hay personas, figuras centrales o determinado líder falla o tiene algún error. Bueno, ya sabemos que nadie es perfecto, ¿verdad? Y que somos seres que tienen esta contradicción. Y por ende existe la posibilidad de que una persona o una figura central falle en su misión. Y cuando esa persona falla, cuando nosotros cometemos algo, alguna maldad o algo, o algún pecado, entonces tenemos que indemnizar eso. Eso se llama la condición de indemnización. Entonces, en la historia de la humanidad van a haber personas también, figuras centrales, que tal vez fallan en una misión, entonces tiene que establecerse una condición de indemnización. ¿Qué es condición de indemnización? Es cuando se realiza esa condición, ¿verdad? Valga la redundancia. Es como un precio que se tiene que pagar, porque cuando el ser humano falla, entonces el ser humano se hace al lado de Satanás, ¿verdad? Él se vuelca hacia el lado del mal, de la maldad. Entonces Satanás puede invadir esa persona o esa figura central. Por lo tanto, para que Satanás no pueda invadirlo y así Dios pueda trabajar con esa persona o esa figura central, esa persona tiene que hacer una condición de indemnización para restaurar ese fallo, ese error que cometió. Y de esa manera, al hacer esa condición de indemnización, puede ponerse nuevamente del lado de Dios. Y hay tres tipos de condición que el principio divino nos habla. Existe la condición de igual valor, que es cuando se paga el mismo precio por aquello que se perdió. Por ejemplo, en Éxodo 21,
del 23 al 25, ahí nos habla ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, etcétera, ¿verdad? O sea, vamos a pagar lo mismo, el mismo valor por lo cual nosotros hemos fallado. Si hemos fallado por cierta razón, ¿verdad? Entonces vamos a pagar el mismo precio por ese error que cometimos, ese pecado. Ojo por ojo, diente por diente. Existe otro tipo de indemnización también que se llama de menor valor. Eso es cuando nosotros pagamos menos que lo que en realidad es la deuda, o sea, que en lo que en realidad es el fallo. Nosotros cometemos algún error, algún pecado, alguna cosa mala, entonces, pero igual pagamos un valor mínimo por ese error y es aceptado por Dios. Eso es cuando la indemnización es de un menor valor. Por ejemplo, ahí nos pone la diapositiva, nos pone la fe en la redención a través de la cruz, el bautismo, la comunión. Eso es porque cuando nosotros, digamos, cometemos un pecado, si nosotros creemos en Jesús y que Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad? En la cruz, entonces igual Dios nos perdona y alcanzamos la salvación espiritual, alcanzamos esta salvación. Entonces, por un acto mínimo de fe, yo puedo alcanzar esa salvación a través de la fe en la redención por la cruz, a través de la cruz. Entonces es algo mínimo que yo tengo que hacer, en realidad es un acto de fe nada más, es tener fe en Jesús y puedo alcanzar ese nivel de salvación. Ese es un ejemplo. Antes no existía la gracia de la redención por la cruz, ¿verdad? Cuando una persona cometía un pecado, ¿qué ocurría con esa persona? Tendría que presentarse, muchas veces era apedreado hasta la muerte, ¿verdad? En el Éxodo, en la época de Moisés, de hecho, los que violaban las leyes, los 10 mandamientos, ellos los apedreaban. O si cometía otra falla, otro falto diferente. También ellos tenían que presentar una ofrenda y un montón de requisitos, ¿verdad? Bien complejo. Pero cuando vino Jesús a través de la redención por la cruz, se abrió esta, que es como una gracia, ¿verdad? Dios lo hace más fácil para todos nosotros, para todos los seres humanos. Entonces Dios lo hace más fácil para que podamos pagar ese precio de solamente tener fe y recibir el beneficio grandioso de la salvación. Entonces ese es un pequeño ejemplo. Y hay otro también, otra condición de indemnización de mayor valor, que es cuando se paga un precio mucho mayor a la deuda que se realizó, a la deuda que se tiene. Cuando se paga un precio, podemos decirlo, el doble no más todavía, ¿verdad? Por por el fallo o el pecado que se ha cometido. Y eso está en ejemplo en Números 14:34, donde dice que eh, cuando el pueblo de Israel, los israelitas fueron a espiar a Canaán, ¿verdad? Moisés eligió a 12 personas, uno por cada tribu, y ellos fueron a explorar. Y cuando regresaron, ellos brindaron reportes negativos de esta exploración. Dijeron que no podían conquistar Canaán, que eran como gigantes y ellos eran como saltamontes. Entonces que ellos estaban diciendo que abordaran la misión, que no continuaran con esa misión de conquistar a Canaán. Entonces ellos estaban en una posición de falta de fe. Eh, saludos, saludos, señora Mavis. Gracias por unírsenos. Gracias. Entonces ellos estaban en una condición como de falta de fe porque no estaban contando con Dios. Dios los mandó a explorar no para que ellos se dieran cuenta de eso, ni para que ellos fueran 40 días a estar de vacaciones ahí, ¿verdad? Viendo a los cananeos. Dios los mandó a explorar para saber Dios si ellos contaban con Él. Eh, ok, no se preocupe, señora Mabel, no se preocupe. Eh, Gracias por unirse, hermanos, todos gracias, ¿verdad? Y también a las personas que nos ven por YouTube o Facebook, un saludo, ¿verdad? Alguna consulta o pregunta pueden escribirlo en los comentarios. Entonces,
eh, Dios los mandó para que Dios quería saber si esos israelitas contaban con él, si esos israelitas tenían en cuenta a Dios, ¿verdad? Tomaban en cuenta a Dios. Y ellos volvieron con informes negativos y dijeron que no, que era imposible conquistar Canaán, que ellos parecían saltamontes y los van a devorar, ¿verdad? Eso refleja la falta de fe de los 12 exploradores y no contaban con Dios. Pero Josué y Caleb, ¿verdad? Por eso se pudo continuar la providencia, porque Josué y Caleb, dos de los que fueron a explorar, ellos dijeron que no, que con Dios ellos podían vencer, que debían atacar ahora, que ellos podían destruirlo con Dios. Ellos ponían a Dios. Y bueno, eso es lo que Dios quería, eso es lo que Dios quería que todos hicieran el pueblo, pero el pueblo comenzó a tener falta de fe y quejándose con Moisés, entonces Dios les dijo, por no haber creído en mí, ¿verdad? Entonces, esos 40 días que empleaste para explorar Canaán, esos 40 días se transformarán en 40 años, a razón de un año por cada día. 40 años vagando en el desierto. Dice, porque no habéis creído en mí, dice Dios. Entonces Dios en ese momento se enojó en realidad. Y ellos tuvieron que pagar ese precio de, condición de indemnización. Primero eran 40 días lo que tenían que pagar. 40 días es rápido, ¿verdad? Un mes y algo. Eh, y ellos iban a estar solamente esos 40 días explorando y Dios después le iba a dar la instrucción de entrar a Canaán. Pero por su falta de fe, entonces, por ese fallo, Satán pudo invadir y ellos tuvieron que establecer una condición de mayor valor incluso. En vez de 40 días, 40 años, vagando en el desierto. Y toda esa generación murió en el desierto y los que pudieron entrar fueron la nueva generación de israelitas. Entonces podemos ver ahí en esa diapositiva los tres tipos de condición de indemnización que nos habla el principio divino. Son tres tipos y en esta conferencia de los principios de la restauración a nivel familiar, que es la que vamos a estar viendo estos próximos sábados, eh, se van a establecer en ciertas ocasiones ciertas condiciones de indemnización. Pero la condición de indemnización es algo que no es algo impuesto por Dios, no es como un castigo que Dios dice, bueno, entonces lo voy a castigar para que aprenda esa persona, ¿verdad? Voy a hacer que pague un precio para que aprenda. En realidad no es así, es una condición que tiene que establecerse porque Satanás acusa. Satanás está ahí acusando. Dios no puede dar bendiciones al ser humano sin el ser humano haber recibido, sin el ser humano hacer nada, ¿verdad? Sin hacer nada. Dios puede hacerlo, el Dios Todopoderoso puede hacerlo, por supuesto. Puede darnos bendiciones, puede darnos cosas sin nosotros necesitar hacer nada. Pero si Dios lo hace, Satanás nos va a acusar a Dios, va a acusar de injusticia, ¿verdad? Porque Satanás es el acusador, va a señalar a Dios, va a decir que él no se lo merece porque él es pecador, él ha cometido fallas, entonces no merece, ¿verdad? Merece ser castigado. Entonces Satanás está constantemente acusándonos ante Dios. Y Dios pues no puede hacer nada. Por esa razón tiene que pagarse un precio de indemnización, condición de indemnización. Bueno, si bien es cierto que hay una condición que establecer, una condición de indemnización, hay un precio que pagar y es difícil, pero es mejor que haya un precio, ¿verdad? A veces tenemos que estar agradecidos también de la indemnización, ya sea que hagamos una condición o que hagamos una tipo, cualquier cosa de condición que hagamos que vaya a ponernos hacia el lado de Dios, es una bendición en realidad porque hay un precio que se puede pagar, ¿verdad? Diferente fuera que no hubiera un precio, que cometemos un error, cometemos un pecado, entonces ya Satanás nos puede reclamar eternamente. Pero vemos que no es así, podemos establecer una condición de indemnización, podemos pagar el precio, por ese pecado, estableciendo esta condición y nuevamente restaurarnos hacia el lado de Dios. Entonces, en sí, la condición de indemnización, podemos decir, es como una gracia que nos ayuda a nuevamente a posicionarnos del lado de Dios una vez que se comete un fallo, ya sea a nivel individual, familiar o nacional o mundial.
Y es la manera en cual Dios va a trabajar a través de la historia para restaurar al ser humano, a través de establecer ciertas condiciones de indemnización para que el ser humano regrese a Dios. Aquí, como vemos en esta gráfica, recordemos que Dios, una vez que Adán y Eva se apartaron de él, Dios se quedó solo, ¿verdad? No, no había nadie del lado de Dios. Y Satanás se llevó a los hijos de Dios y se apoderó de esa primera semilla, que es Adán y Eva. Esa primera semilla, entonces, por lo tanto, todos los frutos que nacieran de Adán y Eva le pertenecían a Satanás. Satanás reclamaba eso. Satanás reclamó esas familias, esos hijos falsos, sociedades falsas, naciones falsas, y el mundo en el cual estamos viviendo hoy, que es un mundo gobernado por Satanás, sin duda alguna. Nosotros vemos que no existe más que maldad en este mundo, ¿verdad? Sí, Dios trabaja también en este mundo, pero el mundo sigue gobernado por Satanás, no es Dios todavía el que lo gobierna. El día en que Dios gobierna este mundo va a ser el día en que todas las naciones, todos los líderes, ¿verdad? Todas las personas que están al mando de las naciones, presidentes de las naciones, se sometan a Dios y sus principios, sus leyes. Entonces ahí Dios entonces va a comenzar a gobernar. Pero como no es así, ¿verdad? Satanás es el que gobierna este mundo, pero Dios ahí está trabajando también a través de este mundo, a través de ciertas personas. Entonces, Dios se apoderó de este linaje, eh, perdón, Satanás se apoderó de este linaje que era de Dios, se apoderó y convirtió a Adán y Eva en como en sus hijos, ¿verdad? Y Satanás es el padre de la mentira, es el Dios falso. Pero entonces Dios, como le mencioné, a pesar de que Satanás gobierna este mundo, Dios sí ha podido venir trabajando a través de ciertas figuras centrales, ciertas personas, para crear un fundamento o establecer ciertas condiciones para restaurar a un ser humano que nazca fuera de ese linaje de Satanás y por lo tanto que no sea susceptible a esa tentación, a Satanás, ¿verdad? Porque todos nosotros, según el principio divino, al venir del mismo linaje de Adán y Eva, entonces tenemos susceptibilidad a ser tentados por Satanás, recibir esta influencia satánica del mal. Pero esa persona que Dios establece es el Mesías. El Mesías es una persona que nace fuera de ese linaje. No tiene nada que ver con el linaje de Adán y Eva caídos. Por lo tanto, no es susceptible a la invasión satánica o a la tentación de Satanás o a la influencia de Satanás. Influencia, como lo somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ese Mesías, ese es Jesús. Jesús viene sobre este fundamento de trabajo entre Dios y el ser humano. Vamos a ver más adelante cuál es ese trabajo que Dios hizo para hacer nacer al Mesías. Entonces ya vemos desde aquí que el Mesías es una persona que no es que nazca porque Dios ya lo tenía preparado ahí de antemano, estaba esperando nada más a que el ser humano cayera, que Adán y Eva se apartaran de él para después Dios mandar al Mesías, ¿verdad? No es que Jesús ya estaba con Dios desde antes y solamente lo iba a mandar después, 2000 años después, sin ninguna razón o sin ningún fundamento previo. No, no es así. El principio divino nos explica que para que pueda nacer el Mesías, para que el Mesías pueda venir a la tierra, esa persona que no pertenece al linaje de Satanás y que no es susceptible a la a influencia satánica, Dios tuvo que pagar un precio, Dios y la humanidad juntos, en conjunto, porque la restauración es en conjunto. Es un trabajo arduo de Dios con la humanidad. Ahora podemos decir, ¿por qué Dios? Si Dios no hizo nada, no pecó, ¿verdad? No cometió una falla. El que debería pagar es el ser humano que falló. Y el ser humano, al haber fallado, él debería ser el único, ¿verdad? Que debería estar a cargo de la restauración. ¿Por qué Dios tiene que intervenir? Bueno, entonces Dios dice al principio que se ve como forzado en realidad a intervenir en la restauración del ser humano, porque Dios es el creador del ser humano. Dios es el que nos creó, por lo tanto Él también se siente como responsable incluso
del resultado de la caída. Dios no fue el responsable. Dios no es el culpable, por supuesto. Fuimos nosotros, los seres humanos, por desobedecer. Pero es el corazón de Dios. Dios se siente responsable por sus hijos. Y por supuesto, Dios ama a sus hijos, ¿verdad? Que ese es el primero y principal razón por cual Dios interviene. Es porque como un Dios, siendo un padre de amor, un padre que ama a sus hijos, Dios no puede permitir que sus hijos se queden en sufrimiento o en las manos del enemigo, ¿verdad? Satanás. Entonces Dios está luchando para restaurar a sus hijos y recuperarlos y traerlos de vuelta a casa, ¿verdad? A su hogar. Entonces, ese Mesías no es una persona que nace sin ninguna razón, sin ningún fundamento previo, sino que se ha pagado un precio, ¿verdad? Dios y la humanidad han pagado un precio para que puedan hacer el Mesías. El Mesías nace sobre ese fundamento, de ese precio que se ha pagado, esa condición que se ha establecido. Y ese precio, esa condición, nosotros la vamos a ver, está en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia en realidad nos habla de cómo Dios trabajó a través de la historia para poder crear ese fundamento o esa condición para que naciera el Mesías. Esa es la historia de la Biblia, ese es el resumen de la Biblia, ¿verdad? Si nosotros queremos ver de ese punto de vista, en realidad ese es el propósito de la Biblia, es eso. Es la explicación de cómo Dios trabajó a través de la historia para poder hacer un fundamento para que nazca el Mesías. Punto. Ese es el resumen de toda la Biblia, ¿verdad? Y le podemos decir así porque el principio divino nos explica claramente, es esa grandiosa verdad de Dios que antes los cristianos, incluso ninguna religión sabía, ¿verdad? Esto es algo nuevo para estos tiempos, de esa fórmula secreta que está oculta aquí en la Biblia, que incluso ni el propio Satanás, ¿verdad? Supo que había existía esa fórmula, que es la fórmula para que puedan hacer el Mesías, el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, que es lo que vamos a estudiar en estas conferencias. Y, y es increíble ver cómo el fundamento de fe, el fundamento de sustancia es tan verídico que se repite en cada familia, en cada figura central, incluso cuando una figura central falla, se vuelve a repetir el mismo proceso, ¿verdad? Clarito. Eh, entonces es la manera, es la explicación más clara que nosotros podemos tener de la Biblia. No hay una explicación tan clara como la que el principio divino nos da del fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel familiar. Entonces el Mesías nace bajo ese fundamento, nace bajo ese esfuerzo de la humanidad. Y el Mesías es una persona que nace bajo el linaje de Dios, por lo tanto no recibe esa influencia satánica y tiene la oportunidad de crecer hacia la perfección y convertirse en el segundo Adán, como dice 1 Corintios 15:45, y en el Padre de la humanidad, Isaías 9:6. Por eso venía como Padre de toda la humanidad, según Isaías, ¿verdad? Profecía. Y es que Jesús, como Mesías, venía a restaurar lo que el primer Adán no pudo realizar. Por eso se le llama el segundo Adán, porque viene a completar las tres bendiciones que Dios le dio a Adán, ¿verdad? Primer Adán, que es crecer, multiplicar y dominar. Entonces Jesús te traía esa misión importante de establecer esas tres bendiciones y establecer esa familia bajo Dios. Por eso, cuando Jesús llegó a la perfección, él miró ese potencial, ¿verdad? En él, el potencial de destruir, porque por primera vez, de destruir a Satanás, porque por primera vez existía una persona perfecta del lado de Dios que podía fácilmente destruir a Satanás. Jesús sentía eso, ¿verdad? Por eso Jesús decía, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Pero sí, Jesús sentía ese potencial en él de poder establecer el reino de los cielos, de poder destruir a Satanás. Pero Jesús no lo iba a hacer solo, ¿verdad? Jesús dependía de si la gente creía o no creía en él. Por eso vemos la vida de Jesús, el curso de Jesús, que constantemente está pidiendo que la gente cree en él, que crea en él, ¿verdad? Que cree en el que Dios ha enviado.
Constantemente Dios está haciendo, Jesús está haciendo milagros. ¿Para qué? Para que la gente crea en Él, para que las personas puedan unirse a Jesús, creer en Jesús, seguir a Jesús, y de esa manera Jesús poder ganar más y más personas del lado de Dios, ¿verdad? Entre más personas, ¿verdad? Se van desde este lado de Satanás, se unen a Jesús, se van al otro lado, al lado izquierdo, al lado de Dios. Entonces, cada vez más y más, Satanás está quedando sin gente, ¿verdad? Cada vez más y más, Satanás está perdiendo terreno y Jesús y Dios están ganando terreno. ¿Cómo lo iba a hacer Jesús? ¿Cómo iba Jesús a atraer gente hacia el lado de Dios? ¿Cómo iba Jesús a, a poder destruir el mundo satánico? A través de la verdad. A través de la verdad, y Jesús iba a poder liberar a estas personas, a todas las personas que estaban del lado de Satanás, que eran esclavos de la mentira. Por eso Jesús decía, la verdad os hará libre, y la gente decía, pero ¿cómo si no somos esclavos, verdad? La gente viviendo en este mundo satánico. No, dice Jesús, es que no, todo el que tiene pecado, decía Jesús, es esclavo del pecado, es esclavo del pecado. Y por eso Jesús también decía, mi reino no es de este mundo. Claro, vemos aquí claramente en esa diapositiva que Jesús pertenecía a un ámbito totalmente diferente, a pesar de que vivía en este mundo y estaba rodeado de personas satánicas, ¿verdad? De personas que estaban eh, del lado de Satanás, pero sin embargo Jesús internamente su ámbito, por supuesto, no pertenecía, no era de este mundo, sino del mundo de Dios, el mundo divino. Entonces, lo importante a entender aquí, hermanos, es que el Mesías nace bajo ese fundamento, bajo ese esfuerzo, y no es alguien que Dios ya tenía guardado, no es alguien que Dios que ya existía desde un principio y que Dios después de que Adán y Eva lo envió, entonces Dios para que Él pudiera salvar a la humanidad. No es así, sino que Dios trabajó y el ser humano también para crear el fundamento para que pudiera nacer el Mesías. O sea que si ese fundamento no se hubiera creado, entonces el Mesías no hubiera podido nacer, no hubiera podido nacer. Jesús no existía antes, Jesús no existía eh, antes de que Adán y Eva, no existía antes de la creación. Jesús es un ser humano normal, ¿verdad? Ya lo vimos, bueno, ya lo hemos visto en otras conferencias, en la conferencia de la Cristología, de que Jesús es una persona perfecta. No es que sea Dios bueno, pero bueno, ese es otro tema, después vamos a hablar de eso. Pero en sí lo importante es entender ese precio que Dios pagó para que pudiera nacer el Mesías, que la humanidad pagó. Entonces, existe una historia central y es la historia que le mencionaba, la historia de la Biblia, donde Dios va trabajando con ciertas figuras centrales para establecer ese fundamento, para que nazca el Mesías. Por supuesto, hay historias diferentes en el mundo. Entonces, eh, ¿verdad? Y podemos ver que en el mundo, en la época, bueno, en la historia, en la gran historia de la humanidad, durante miles y miles de años, han habido muchas naciones, muchos pueblos, muchas personas, pero todas esas personas, pueblos, naciones, etcétera, son la historia paralela, periférica, ¿verdad? Periférica. O sea que no están en el centro, que es donde Dios está trabajando. ¿Cuál es el centro? Es ese fundamento que Dios está creando para que nazca el Mesías. El Mesías. A Dios le interesa el Mesías. ¿Por qué el Mesías? Porque el Mesías nos viene a salvar, nos viene a liberar de este mundo satánico a través de la verdad. Entonces, existen historias periféricas y también ahora podemos ver que ya que el Mesías vino, ¿verdad?, en la tierra hace 2023 años y el Mesías estableció el cristianismo, Jesús. Sin embargo, existen religiones diferentes en el mundo que no creen todavía en Cristo. Podemos comparar eso con esto, ¿verdad? Con eso que le estoy mencionando yo. El centro es el Mesías. Entonces, la historia central, podemos decirlo así, que el cristianismo lleva el centro, ¿verdad? La historia central de cómo Dios está trabajando. Pero existen diferentes religiones, ¿verdad? Que son como la historia periférica. Pero tarde o temprano, estas otras religiones tienen que aceptar sí o sí al Mesías, porque así como lo dijo Jesús,
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Nadie, ¿verdad? Independientemente de su religión, su nación, su edad, su sexo, no importa, ¿verdad? La única manera en que la persona puede llegar a Dios es a través del Mesías. Entonces, estas otras religiones, que son religiones que no son cristianas, entonces son parte de esta historia paralela, periférica, tarde o temprano tienen que aceptar esta idea mesiánica, tarde o temprano tienen que unirse al Mesías, ¿verdad? Y unirse al Mesías y establecer entonces este reino, esta familia bajo Dios centralizado en el Mesías. Y eso es lo que ocurre también en la historia pasada de la humanidad, donde habían muchas naciones, muchos pueblos, muchas personas, ¿verdad? En el mundo. Pero Dios sigue su providencia mesiánica para establecer al Mesías y tarde o temprano todos tenemos que conectarnos con esa historia central, a esa historia central de la restauración, que es establecer al Mesías y el Mesías después va a establecer los padres verdaderos, ¿verdad? Que los padres verdaderos se perdieron porque Adán y Eva se convirtieron en padres falsos, ¿verdad? Centralizaban un Dios falso. Entonces tiene que el Mesías establecer los padres verdaderos centralizados en un Dios verdadero. Y de esa manera poder toda la humanidad eh, centrarse o aceptar esta idea mesiánica, esta idea, esta historia central. Entonces el fundamento de fe, hermanos, que hemos estado hablando, ¿verdad? Es el fundamento que se necesita para establecer al Mesías, para que el Mesías pueda nacer en la tierra. ¿Qué es el fundamento de fe? Que al principio uno nos explica, bueno, es el fundamento que es como hacer lo contrario a lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva cayeron por falta de fe. Eva eh, tuvo una acción de dar y recibir con Lucifer, centralizado en Satanás, centralizado en el mal, ¿verdad? Lucifer y Satanás es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, Lucifer primero fue creado por Dios, pero después cuando ya tuvo esta acción de recibir, ya se convierte en Satanás. Satanás, porque ya por primera vez existe el mal, o sea, comete un pecado, existe la maldad. Entonces, eh, el fundamento de fe es cuando es lo que tenía que hacer Adán para poder llegar a la perfección, o sea, para poder sustancializar a Dios. Entonces Adán tenía que ser claro que él iba a ser sujeto siempre, iba a ser la figura central. Adán tenía que tener fe en la palabra de Dios, o sea, Dios le dijo a Adán no comer del fruto, él tenía que obedecer esa palabra, independientemente si Eva ya había caído, ¿verdad? Entonces, pero él tenía que mantenerse firme y si Eva venía y le tentaba con el fruto, entonces él podía eh, rechazar eso, ¿verdad? Teniendo fe en la palabra de Dios. ¿Y cuánto tiempo Adán tenía que tener fe? Bueno, todo el periodo de tiempo, hasta que Adán llegara a la perfección. Y una vez que Adán llegara a la perfección, se convertía en uno con Dios. Y esta relación de padre e hijo era, pues, por supuesto, muchísimo más fuerte que la relación que existía entre Lucifer y Eva. Recordemos cómo fue la caída, ¿verdad? Que primero fue Eva cometió pecado con Lucifer. Entonces, por esa razón, Adán hubiera podido romper esa relación fácilmente de Eva y con Lucifer, y Eva tuvo que ver nuevamente, tendría que haber recorrido el camino hacia la restauración, el camino hacia la perfección. Entonces, básicamente, el fundamento de fe es esto. El fundamento de fe es qué es lo que tenía que hacer Adán en ese momento eh, para, para establecerse, ¿verdad? Como Mesías. Porque en ese momento, si Adán hubiera llegado a la perfección, se hubiera convertido en el Mesías, en el Salvador de Eva. Adán hubiera salvado a Eva fácilmente, ¿verdad? Entonces, ese es el fundamento de fe, ¿verdad? Una figura central, Dios va a pedir una figura central siempre. Dios va a pedir fe en la palabra, una ofrenda, y Dios también lo va a pedir en un periodo de tiempo determinado. Entonces, esta es la condición que tiene que establecer el ser humano para el fundamento de fe.
Y también existe otra condición, son dos condiciones, eh, que es el fundamento de sustancia, se llama. El principio divino dice, lo llama fundamento de sustancia, que es cuando existe una persona que está en la posición de Lucifer. Así como Lucifer sintió celos, así esa persona también va a sentir celos de una persona que esté en la posición de Adán. ¿Y cómo es ese celo que sentía Lucifer? Bueno, al principio Lucifer estaba acostumbrado a llegar a Dios directamente, pero una vez que Dios creó a Adán, entonces Lucifer no podía llegar a Dios directamente, sino que tenía que Lucifer pasar a través de Adán para poder llegar a Dios. Y eso no le gustó a Lucifer, esa condición de poder tener que pasar a través de Adán. Por supuesto, se sintió mal Lucifer, se sintió desplazado, sintió que Dios le amaba menos y no le gustó eso. ¿Por qué? Porque Adán recién había aparecido, recién Dios había creado a Adán. Sin embargo, Lucifer ya existía hace miles de años, ¿verdad? Entonces Lucifer era como el mayor y Adán era como el menor, podemos decirlo así. Entonces Lucifer tenía más experiencia, tenía más conocimiento, más sabiduría en ese aspecto, en ese momento, ¿verdad? Pero Dios creó a Adán, lo creó como su hijo, ¿verdad? Lucifer ya vimos que no es hijo de Dios directo, porque no es imagen y semejanza de Dios. Lucifer solo tiene espíritu, solo es espíritu. En cambio, Adán sí es imagen y semejanza de Dios, porque Adán tiene cuerpo físico y cuerpo espiritual, así como Dios. Tiene una parte externa, una forma externa y una forma interna. Entonces, al ser Adán creado en esta posición de hijo de Dios, por supuesto, está en una posición superior a Lucifer. Y solamente Adán tenía que comenzar a crecer, crecer hacia la perfección. Pero a Lucifer no le gustó esto, no le gustó tener que pasar por Adán para poder llegar a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Lucifer al final, verdad? Terminó matando a Adán espiritualmente, terminó asesinando a Adán. Entonces, el fundamento de sustancia es esto que ocurrió en la caída, que ocurrió en el momento de que Adán y Eva cayeron, revertirlo, ¿verdad? Dios va a elegir a una persona en la posición de Lucifer y a otra persona en la posición de Adán, y a esas dos personas Dios las va a hacer pasar por circunstancias similares a las que Lucifer y Adán pasaron, para que esas personas puedan hacer lo contrario a lo que hizo Lucifer. No matar a Adán, sin embargo, unirse a través de Adán, ¿verdad? Porque si Lucifer se hubiera unido a Adán, hubiera aceptado a Adán como hijo de Dios, si hubiera recibido de Adán el amor y las instrucciones de Dios, ¿verdad? Porque Adán podía decir a Lucifer, no, Dios dijo que no comamos del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y eso ya Lucifer está recibiendo una instrucción de Dios a través de Adán, ¿verdad? Entonces, eso era como originalmente tenía que ser. Pero debido a que Lucifer, debido a sus celos, ¿verdad? Terminó asesinando a Adán. Entonces, Dios, para restaurar eso, como mencioné, va a hacer pasar a estas dos personas por estas dos posiciones y esas personas tienen que hacer lo contrario, tienen que restaurar eso. Ese sentimiento que tuvo Lucifer tiene que ser restaurado, porque esa naturaleza caída la heredamos. La naturaleza caída de no ver a Dios en los demás es, de hecho, el fundamento, o perdón, la naturaleza caída del más fuerte, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? De que no podemos ver a Dios, no podemos aceptar que Dios pueda trabajar con otras personas o que Dios pueda trabajar con ella, con esa persona. ¿Por qué? Porque yo veo a esa persona y la veo igual que yo, ¿verdad? La veo con defectos, con... Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo es posible que Dios trabaje con esa persona, ¿verdad? Entonces comienzo a juzgar a la otra persona, comienzo a criticar a la otra persona. Y difícil, ¿verdad? Nos cuesta mucho nosotros ver esa parte de Dios en los demás, ver a Dios en los demás. Nos cuesta. Y por eso es que este fundamento de sustancia trata de eso, ¿verdad? De que nosotros tenemos que unirnos a esa figura central. Dios va a elegir a esa persona para que se una a esa figura central y así establecer el fundamento de sustancia. Y una vez que se establecen esos dos fundamentos, que ya vimos el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, entonces este es el fundamento para que pueda nacer el Mesías.
Ya el fundamento para que pueda nacer el Mesías se crea automáticamente. Y una vez que la humanidad establezca estas dos cosas, ya entonces el Mesías puede nacer. Ya el fundamento está listo, ya el precio se ha pagado. Pero primero la humanidad tiene que establecer estos dos fundamentos, fundamento de fe, fundamento de sustancia. Bueno, esto fue, ¿verdad? Dijimos que ese es el patrón que se repite en la Biblia muchas veces, fundamento de fe y fundamento de sustancia, se repite constantemente. Y dijimos que este patrón, esta fórmula, este modelo, está dado o establecido, son los principios de la restauración, están establecidos acorde a cómo ocurrió la caída. Son, eh, son como consecuentes a cómo ocurrió la caída. ¿A qué me refiero? La caída ocurrió por falta de fe de Adán y Eva, no cumplieron el mandamiento de Dios, no tuvieron fe en la palabra de Dios. Por lo tanto, se tiene que establecer un fundamento de fe. Y también eh, esa naturaleza que tenía Lucifer de no ver a Dios en Adán y Eva, la heredamos nosotros, heredamos de Lucifer esa naturaleza. Entonces, ese es el fundamento de sustancia para eliminar esa naturaleza caída que se heredó de Satanás. Entonces, por esa razón, esos dos son los fundamentos eh, eh, para que el Mesías pueda nacer, o son los principios de la restauración para que el Mesías pueda nacer en la tierra, ¿verdad? Por esa razón. Entonces, básicamente, hermano, esta es la conferencia del día de hoy. Vimos estos principios de la restauración y cómo Dios, a través de este fundamento de fe y fundamento de sustancia, va a establecer ese fundamento para que nazca el Mesías. Dios y la humanidad, ¿verdad? Por supuesto, porque Dios, claro, Dios le da el mandamiento a la humanidad, Dios establece una figura central, Dios trabaja con la humanidad, pero la humanidad también tiene que responder a Dios, tiene que cumplir su porción de responsabilidad. Entonces, en las próximas conferencias nosotros vamos a hablar sobre ese fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel familiar, nacional y también mundial. O sea, cómo Dios ha ido trabajando a través de la historia con el ser humano para hacer cumplir este fundamento de fe y fundamento de sustancia en todos esos niveles que le mencioné. ¿Verdad? Entonces, vamos a quedar aquí el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, por supuesto, pueden hacerlo. Espero que haya sido claro en la explicación o si tienen alguna pregunta, pueden encender su micrófono sin ningún problema. Saludos, señor José, gracias por participar. Saludos, Carlos. Buenas noches, señor Rodolfo. Buenas noches, buenas noches. Eh, sabes, en mi vida de fe he tenido mucha batalla sobre el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, en entenderlo claramente cómo se establece, especialmente al nivel individual. Porque uno dice el fundamento de fe, bueno, yo digo, yo tengo fe, yo creo, ¿no? Entonces, uno piensa que al momento de uno declarar que uno tiene fe y que uno cree, yo pensaba que yo estaba estableciendo el fundamento de fe solamente con decirlo, pero el fundamento de fe es más profundo que solamente decir yo creo, ¿sí? El fundamento de sustancia también he tenido mucho problema a través de mi fe de cómo se establece el fundamento de sustancia. Entonces, a la conclusión que he llegado es la siguiente. El fundamento de fe es prácticamente eh, creer absolutamente, ¿sí? Vivirlo en el corazón, sentirlo en el corazón lo que realmente estás, eh, la convicción que tienes, ¿no? Y el fundamento de sustancia es cuando lo lleva, lo sustancializa en tu vida personal, en tu manera de pensar, en tu manera de guiarte, en tu manera de actuar con las demás personas interactuando al día a día. Y
Y por último, quería hacerte el comentario de, por ejemplo, la motivación de Lucifer, de Satanás, en el proceso de la caída, ¿no? Jesús habló de eso en Mateo 21, del 33 al 44, donde está la historia del viñero. Si lo estudias, si lo analizas detalladamente, eh, enseña específicamente Jesús habla por medio de esa parábola cómo fue el proceso de la caída y qué fue lo que realmente Satanás sentía y cuál fue la motivación sinceramente de él para el proceso de la caída. Así que si no lo han estudiado, los invito a que lo lean, lo analicen. Mateo 21 del 33 al 44, la parábola del viñero. Solamente un comentario. Gracias, señor Rodolfo, y saludes. Muchas gracias, excelente comentario. Gracias, saludos, señor José. Sí, vamos a leer la historia y vamos a estudiarlo, por supuesto, no se preocupe. Ya quedó grabada en el video. Eh, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Eh, Aquí, bueno, la señora Mavi dice, excelente exponencia, mil perdón no poder haber entrado antes. También se participa en otro seminario, el principio divino. Ok, no se preocupe, señora Mavi, gracias más bien a usted por estar con nosotros, compartiendo desde Colombia, ¿verdad? Entonces tenemos varios lugares del planeta, ya tenemos Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, participando, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Gracias, señora Mavi. No sé si alguien tiene otro comentario o alguna otra pregunta. Señor Jerónimo, ¿no quería comentar algo? ¿Todo bien con la conferencia? Bien. Entonces vamos a pasar a tomarnos una foto, hermanos. Si pueden encender su cámara para que nos tomemos una foto, ¿qué les parece? Ujú. Ok, vamos a tomar entonces a la cuenta de tres. Ok, gracias, señor Mavis. Gracias. Vamos a tomar a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ok, gracias hermanos. Entonces, un placer estar con ustedes, compartir en esta tarde una pequeña hora de principio divino y nos vemos el próximo sábado. Entonces, gracias, que Dios les bendiga. Nos Muchas vemos. gracias, bendiciones. Nosotros aquí en Bendiciones. Colombia, en Bucaramanga, participamos hoy de un seminario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Excelente. Wow, wow, qué bueno, qué bueno. Okay. Gracias, gracias. Ya Hasta luego, terminó coronando con bendiciones. con este seminario. Bueno, nos vemos. Pasen buenas noches.